El IRS, el impuesto sobre la renta, está llegando a su fin en Estados Unidos. Trump acaba de promulgar una pausa de 90 días en toda la ayuda exterior. Trump retira a Estados Unidos de la OMS en su primer día de mandato. La nueva administración Trump podría venir por tus bocadillos. Todos han visto que Michelle Michael Obama no acompañó a Barack en la ceremonia de inauguración de Trump. Las camas médicas MedVets tienen ya luz verde. Trump recomendará a todos los sistemas de agua de Estados Unidos que eliminen el flúor del agua pública. Varias noticias importantes de RR News. La Corte Suprema declara ilegal toda moneda sin valor intrínseco. Biden al descubierto, actores, tribunales y la caída de la agenda globalista. Comenzamos. Se están plantando las semillas. El IRS, el impuesto sobre la renta, está llegando a su fin en Estados Unidos. El Servicio de Impuestos Externos fue el primer paso para lograr este objetivo. Parece que realmente está sucediendo. La recién creada Agencia del Impuesto sobre la Renta Exterior sustituye al IRS. En otras palabras, los norteamericanos no tendrán que pagar el impuesto sobre la renta, lo pagarán las empresas que quieran vender sus productos en Estados Unidos. Lo anterior compartido por MJ Truth Ultra. Nota de tu servidor. Solo por citar un ejemplo, México es el principal exportador de aguacate a nivel mundial. Si Trump nos quiere cobrar impuestos por venderle aguacate, quiero recordarle a Trump que hay muchísimos países más que compran aguacate y sin querernos cobrar impuestos por la venta. A ver qué le van a poner los gringos a sus nachos en el Super Bowl. Pero va a deportar a millones de inmigrantes, ¿no? Entonces, a ver quién va a sembrar y cosechar los pocos aguacates que se siembran en California y Miami. No con esto quiero decir que estoy en contra de Trump, al contrario, nada más que solo creo que tiene que pensar mejor las cosas. Siguiente información. Trump acaba de promulgar una pausa de 90 días en toda la ayuda exterior. Se revisarán todos los programas de ayuda exterior y solo se mantendrán aquellos que se alineen con los intereses estadounidenses. La red de lavado de dinero del Estado Profundo ahora está bajo la lupa. Compartido por Somos la Resistencia Costa Rica. Nota de tu servidor. Ya era hora de que saliera esto a la luz. Así era como parte del dinero del cabal se lava y apenas es la punta del iceberg. Siguiente información. Trump retira a Estados Unidos de la OMS en su primer día de mandato. El recién investido presidente Donald Trump emitió el lunes una orden ejecutiva por la que retira a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y detiene la futura financiación estadounidense a la Organización de las Naciones Unidas. La orden citaba la mala gestión de la OMS en la cuestión del encierro y otras crisis similares mundiales como motivos de la retirada de Estados Unidos. También afirmaba que la OMS no había adoptado las reformas urgentemente necesarias y fue incapaz de demostrar su independencia frente a la inapropiada influencia política de los Estados miembros. Además, la OMS sigue exigiendo pagos injustamente onerosos a Estados Unidos, muy desproporcionados en comparación con las cuotas de otros países. China, con una población de 1.400 millones de habitantes, tiene el 300% de la población de Estados Unidos y, sin embargo, contribuye casi un 90% menos a la OMS, señalaba la orden ejecutiva de Trump. Trump inició su primer proceso de retirada de la OMS durante su primer mandato en 2020. El presidente Sleepy Joe revirtió la decisión al asumir el cargo en 2021. La última orden establece que la administración Trump solicitará a Naciones Unidas que se revoque la carta presidencial que retractó la notificación de retirada de 2020. Compartido por The Epoch Times en español.
Nota de tu servidor. Esto es muy importante, ya que es probable que no solamente salga Estados Unidos de la OMS, sino también lo hagan varios países. Sabemos que la OMS es totalmente del cabal. Si salen todos los países y se acaba la OMS, esto estaría dando la pauta para que la industria farmacéutica perdiera gran parte de su poder y así estaría dando paso a la entrada de las medbeds. Ojalá. Siguiente información. 3/4 partes o más del suministro de alimentos de los estadounidenses es basura. Es hora de cambiar todo eso. La nueva administración Trump podría venir por tus bocadillos. Durante años, el gobierno federal ha evitado regular la comida chatarra, la comida rápida y los alimentos ultraprocesados. Ahora las actitudes están cambiando. Algunos miembros del círculo íntimo del presidente electo Donald Trump se están preparando para luchar contra las grandes empresas alimentarias, es decir, las compañías que producen la mayor parte de los alimentos y bebidas que se consumen en Estados Unidos. Los candidatos a las principales agencias de salud están apuntando a los alimentos ultraprocesados, que representan aproximadamente el 70% del suministro de alimentos del país. Lo anterior compartido por kfthehealthnews.org. Nota de tu servidor. Todos sabemos cuántas franquicias hay en cada país que provienen de los Estados Unidos. Ojalá que la administración Trump no solamente ponga en cintura a estas franquicias en su país, sino que también les ordene que en cada país en donde tengan presencia, también se rijan por las normas de salud que se les impongan en cada país en el que se encuentren, o que mejor se larguen con su basura y cierren. Por mi parte, yo no acostumbro comer nada en estas franquicias. Te invito a hacer lo mismo, ya que tu dinero se va de tu país si consumes algo en estos establecimientos, además de que les pagan muy mal a sus empleados. Ese es en parte su éxito. Siguiente información. Todos han visto que Michelle Diagonal Michael Obama no acompañó a Barack Obama en la ceremonia de inauguración de Trump. La razón es que supuestamente fue detenido el pasado día 13 de enero cuando mantenía relaciones sexuales con un prostituto. Ha sido acusado de conspiración y cómplice de los crímenes de Barack. Ha sido llevado a la prisión militar de Guantánamo. Lo anterior compartido por RR News. Nota de tu servidor. Los medios masivos están diciendo que es probable que no haya asistido a la ceremonia porque supuestamente tienen problemas y haya un posible divorcio. Pero ya sabemos la verdad. Siguiente información. Ariel Proletario 1 en su página de X publicó hace unas horas lo siguiente. Las camas médicas medbeds tienen ya luz verde. Medicina alternativa, tratamientos alternativos, atención alternativa. Todos ustedes tienen que entender las implicaciones de esto. Salir de la Organización Mundial de la Salud significa que Estados Unidos ya no estaría automáticamente obligado a cumplir las pautas médicas, estándares y procedimientos de presentación de informes de la OMS. Las empresas que promueven tratamientos no ortodoxos o de vanguardia no tendrían que sincronizarse con las regulaciones o recomendaciones de la OMS, lo que potencialmente allanaría el camino para un desarrollo más rápido e independiente. Si el gobierno de Estados Unidos ya no estaría atado a ciertas pautas internacionales de la OMS, y si las agencias enfrentaran un mayor escrutinio judicial, los innovadores podrían presentar estos dispositivos avanzados con más audacia y menos preocupados por la alineación universal con los estándares globales. Nota de tu servidor. A Ariel le faltó agregar que tampoco tendrían que preocuparse los inventores de que los manden matar por inventar algo que realmente sane a las personas. Ojalá también esto sea extensivo para todos los países, ya que habemos muchos que sabemos curar con terapias alternativas y nos hemos encontrado con demasiados pretextos del gobierno para no permitirnos ayudar. Siguiente información. Robert F. Kennedy Jr. publicó en su página de X que la Casa Blanca de Trump recomendará a todos los sistemas de agua de Estados Unidos que eliminen el flúor del agua pública.
Nota de tu servidor. Esto es demasiado importante. Por aquí no puedo comentarlo, pero por favor investiga más acerca de lo que hace el flúor en el cuerpo y en la glándula pineal. Siguiente información. Varias noticias importantes de RR News. Trump acaba de revocar la autorización de seguridad de los 51 agentes de inteligencia que mintieron sobre la computadora portátil de Hunter Biden. Siguiente informe. Como hemos informado en el pasado, Trump tenía los indultos del 6 de junio en su escritorio, firmados y posfechados hace meses. Libertad para los del 6 de junio. Espero que reciban reparaciones. Otra información. Los sombreros rojos dicen que Trump debe indultar a Enrique Tarrio, sentenciado a 22 años, a Stuart Rhodes, a 18 años, a Zach Regel, a 15 años, a Joe Biggs, a 17 años, y a otros patriotas inocentes perseguidos por el Estado profundo. En otro informe. Ahora estamos escuchando que 2 dobles de Biden, uno un clon y el otro un doble humano, fueron eliminados hoy, el primero inmediatamente después de la inauguración y el segundo después de abordar un helicóptero del Cuerpo de Marines controlado por un sombrero blanco. En otra información. El personal militar escoltó hoy a 54 personas esposadas fuera del Pentágono. Trump dijo explícitamente que los cambios comenzaban de inmediato. En el Pentágono se encuentra gente buena, pero ha sido un lugar de mucha corrupción. Digamos que ha sido, entre comillas, la casa de los sombreros negros. Siguiente información. La Corte Suprema declara ilegal toda moneda sin valor intrínseco y, de paso, toda deuda basada en esa moneda, y dice que el fundamento de la actividad bancaria es inherentemente fraudulento. Eso debería hacer saltar la banca, la que se viene. Lo anterior compartido por Johnny Ferr. Siguiente información. Biden ha descubierto actores, tribunales y la caída de la agenda globalista. La verdad se está revelando más rápido de lo que pueden ocultarla. Biden no era Biden. Las pruebas apuntan a que es un actor, ya que el verdadero Joe Biden supuestamente fue acusado de tráfico de niños, se sometió a un tribunal en Guantánamo y fue ejecutado mucho antes de su toma de posesión en 2021. Lunes 20 de enero de 2025. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, confirmó que Biden nunca fue realmente el presidente. Los globalistas, leales a la empresa privada de United States Incorporated, estaban tomando las decisiones y librando una fiesta contra Estados Unidos. Durante su última reunión, Biden ni siquiera recordaba haber firmado órdenes ejecutivas cruciales. Una marioneta controlada por los parásitos oscuros. Washington D.C. ya no es la misma. El nombre se cambió directamente a Ciudad de Washington, lo que indica el fin del control de los globalistas sobre su otrora poderoso bastión. Durante la toma de posesión de Trump el lunes, los llamados parásitos, Biden, Harris, Obama, los Clinton, se quedaron impasibles, mientras Trump desmantelaba su agenda del nuevo orden mundial en vivo en el escenario. Su silencio lo decía todo. Biden no era el único en problemas. Los informes afirman que Biden, Harris y Milley han sido acusados de traición, que se han llevado a juicio y se han producido arrestos masivos tras bastidores. El discurso de Trump hizo eco de las advertencias de Robert Welch en 1974, quien expuso el plan paso a paso de los globalistas para destruir Estados Unidos. Sin embargo, las acciones de Trump hablaron más alto: rescatar a miles de niños torturados de túneles subterráneos y revocar todas las órdenes ejecutivas de Biden a las pocas horas de asumir el cargo. Muchos de estos supuestos líderes, Biden, Obama, Hillary, podrían ni siquiera estar vivos. Los informes de Gizmo sugieren que clones y actores están interpretando sus papeles para mantener viva la ilusión. Michael Baxter informó que Michelle Obama, también conocida como Michael L. Robinson, fue arrestada y llevada a Guantánamo.
A última hora, Biden emitió indultos para toda su familia. ¿De qué tenían tanto miedo? La toma de posesión de Trump puede haber sido la operación encubierta definitiva. Los rumores de arrestos masivos durante el evento están ganando fuerza con importantes figuras globalistas atrapadas en el acto. El presidente de Planned Parenthood murió misteriosamente justo cuando comenzaba la toma de posesión. ¿Coincidencia? Prepárense para lo que viene. 10 días de oscuridad en las comunicaciones son inminentes. La electricidad se irá brevemente para instalar el nuevo Internet satelital Starlink. Los bancos cerrarán, los cajeros automáticos y las tarjetas de crédito dejarán de funcionar. Estén preparados con al menos un mes de suministro de alimentos, agua y artículos esenciales. Los militares intervendrán donde sea necesario. La tormenta está aquí. Nada puede detener lo que viene. Lo anterior compartido por Gitmo TV. Nota de tu servidor. Ya sé que esta noticia de estar preparados se viene manejando desde hace al menos 3 o 4 años, pero con este nuevo presidente de los Estados Unidos, en cualquier momento todo puede ser posible. Querido suscriptor, si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te recuerdo que este video sí tiene activada la opción para comentarios, mas todos serán revisados para su aprobación, ya que este no es un canal para haters y tampoco es un canal para debatir. Solamente comparto contigo lo que voy investigando y confirmando con mucho gusto y el corazón. Nadie tenemos la verdad con nosotros, así que toma lo que te vibre y lo que no, solo déjalo pasar, ya que aún no es tu tiempo para entenderlo. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios, como videos en vivo, exclusivamente para miembros del canal, estrenos de videos con anticipación para miembros del canal, etc. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Ahí podrás encontrar la membresía que se adapte más a tus posibilidades y así mensualmente podrás disfrutar de los beneficios de tu membresía y al mismo tiempo apoyar mi trabajo. Todas las membresías son recibidas con todo mi corazón. Muchas gracias y bendiciones.